muchos enemigos personales. Viene al volante. Los empresarios de Parral se sentían amenazados con la figura de Francisco Villa. Es un asesino, un ladrón. Señores, tenemos un enemigo en común y ese es Villa. Al final de cuentas, Francisco Villa estaba sentenciado a muerte. ¡Cuídate la espalda! Creo que es importante que la historia se cuestione de lo que realmente aconteció el 20 de julio de 1923 en Hidalgo del Parral. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar de nuevo en este programa, un programa que dedicaremos a una conversación con Patricia Arriaga. Patricia es productora, directora, guionista, impulsora del cine, digámoslo así, y bueno, pues Patricia, gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias. Estamos en esta charla contigo porque en estos días donde se está conmemorando el 90 aniversario de la muerte de Pancho Villa, uno de los grandes héroes de la Revolución Mexicana, bueno, pues has colaborado junto con otros cineastas y expertos en la materia en la producción, una producción que Discovery está lanzando que se llama El asesinato de Villa, la conspiración. Y bueno, eso toca fibras muy sensibles en México porque estamos hablando de uno de los grandes personajes, desde luego, icónicos de la Revolución Mexicana y desde todos los puntos de vista llama la atención la producción misma, la aportación, digamos, de varias voces de historiadores y lo que por sí mismo el título nos sugiere, una conspiración que estuvo detrás de la muerte de Pancho Villa, Doroteo Arango, como su nombre original lo sabemos. Cuéntame, Patricia, ¿cuál es el impulso de hacer una cosa así, además del aniversario o por el aniversario número 90 de la muerte de Villa? Pues mira, a mí me invitó Discovery a colaborar en esta producción original de ellos, una producción local original, porque hicieron la batalla del 5 de mayo, una producción también para celebrar la batalla del 5 de mayo, el aniversario de la batalla, y descubrieron que había un interés grande entre los mexicanos en ver nuestra propia historia reflejada en la pantalla. Hicieron otra producción que era El grito de la independencia, que también funcionó muy bien, y surgió el interés de hacer este especial, este documental de 1 hora sobre el asesinato de Villa, precisamente para llevar a la pantalla la historia de México y poder verla no en fotos, sino verla recreada de una manera más actual, digamos, ¿no? Es una cultura visual que pide recreaciones más allá de las fotografías históricas blanco y negro, y eso es la propuesta de Discovery. Documental mezclado con recreación, bueno, es documental con recreación, pero no hay ficción. Es ficción. ¿Es ficción? Es una ficción, exacto. Es una ficción, es una docuficción apoyada con la investigación, ciertamente toda es la que es, con los documentos y fotografías, pero lo que tú vas a ver a pantalla es la recreación del asesinato, lo que sucedió el día del asesinato, las intrigas políticas detrás de bambalinas, quiénes eran, dónde estaban, qué hacían, y la aportación que hace el documental es que se presenta a manera de una investigación policíaca. Entonces vamos empezando porque quiénes eran los enemigos más cercanos de Villa o que habían intentado matarlo, y luego, que por el primer caso es uno, Jesús Herrera, y luego cómo él se conecta con otro grupo de empresarios de Hidalgo del Parral, muy cercano a Canutillo, donde el gobierno le había dado una hacienda a cambio de su retiro pacífico, y cómo va creciendo, y luego cómo él se conecta con otro personaje que se conecta a su vez con un miembro de alto mando del ejército mexicano que se lleva con calles y llega hasta el presidente de la República, y cómo se fragua esta conspiración para tenerle realmente una emboscada y acribillarlo con más de 200 balas. ¿Conduce el asunto a la figura de Obregón como la gran figura detrás de la muerte de Villa? ¿Ese es el eje, el eje histórico discursivo de la producción? Así es. Es el involucramiento de Obregón, y probablemente una de las aportaciones que hace este documental es la participación del general Joaquín Amaro.
que Marta Loyo es una especialista en Joaquín Amaro y está como especialista con nosotros en el programa, y no se conocía muy bien hasta dónde y cómo había participado Joaquín Amaro en el asesinato de Villa, y en el documental se retoma como uno de los sospechosos importantes y uno de los miembros fundamentales de la conspiración. Digamos, Amaro de alguna forma es el que articula todas las partes para que pueda suceder la conspiración. Ahora, estamos hablando de una superproducción. Una superproducción. ¿Una superproducción? A ver, cuéntame de eso. Pues mira, recrear el asesinato de Villa no es fácil hoy, porque ¿a dónde te vas que no esté...? ¿Qué recursos se pusieron a disposición de esta superproducción? Pues todos los recursos que se necesitaron. Es una inversión fuerte, no soy autorizada para darte el monto, pero es una producción fuerte, importante, donde tuvimos 22 actores, extras, los efectos especiales, rifles, expertos en armas, expertos en historia. La locación en sí no era fácil de conseguir, que es muy curioso porque los asesinos se pertrechan en 2 cuartos de la calle Gabino Barreda y Juárez, en Hidalgo del Parral, y nosotros filmamos, donde filmamos, en el número 7 y 9 de la calle esquina con Juárez, en una casona que se llamaba San Francisco, que ya era como destino que llegáramos a filmar aquí. Y los efectos especiales de los disparos, la sangre, lo que había que hacer, recrear la época, el vestuario, eso lo hace una superproducción. No es, lo van a ver, no es lo que muchas veces se llama en docuficción, que te hacen una toma cerrada de llegó el asesino y ves un pie que entra, ¿no? Y que tomó y ves nada más la mano con el vaso. Aquí está abierto, ves las calles, tuvimos que poner camiones de tierra en Ayapango, en el Estado de México, para poder, no eran calles pavimentadas entonces, para poder tener la textura de lo que era entonces las calles en Hidalgo del Parral. Ahora, dices, encontraron que había un gran interés en México sobre la figura de Pancho Villa. ¿Tuvieron otras opciones para realizar una superproducción o tenían algún motivo particular de detenerse en esta figura de Pancho Villa, o eligieron entre varios y resultó la muerte de Villa el tema? Mira, no sé cómo se llegó a la decisión de hacer la muerte de Villa. Ciertamente el aniversario luctuoso fue fundamental. A 90 años del asesinato de Villa, ¿no? 20 de julio. 20 de julio. El 20 de julio se cumplen 90 años. Y aprovechando el aniversario luctuoso fue plantear un caso que podía presentarse como un caso policíaco, que es interesante ver la historia tratada de esa manera, porque dices el primer sospechoso, pero este conocía a este, pero esto conocía al otro. Y lo que hace el documental también es que presenta las motivaciones personales de quienes se involucraron. No era nada más la circunstancia política o las circunstancias sociales de la guerra villista de tantos años y tanta gente que quedó lastimada por el villismo, sino estas rencillas personales aunados a un entorno político importante. ¿Entre quién y quién? Sí, ese es uno de los componentes que llevó la muerte de Villa. Mira, por ejemplo, entre el presidente Obregón, pierde el brazo derecho en la batalla contra Pancho Villa. La pérdida del brazo para él, que es algo muy fuerte, siempre lleva el recuerdo de Villa. Es una herida que nunca acaba de cerrar, no te sabría decir por qué, pero es una herida que supura constantemente. Entonces hay ese recuerdo de Villa permanente. Y Villa es derrotado por Álvaro Obregón. Álvaro Obregón es un general invicto, es un gran estratega militar, y Obregón derrota a Villa. A partir de la derrota de Villa por Obregón, Villa entra en una especie de guerrilla durante varios años, hasta que le ofrece de la Huerta, cuando es presidente, le ofrece una rendición, una salida decente a Villa. En vez de estar escondido en la guerrilla sobreviviendo, le ofrecen 5 haciendas, 50 dorados, un pago mensual de 10,000 pesos para mantener sus gastos, y le da una salida honrosa y decorosa a Villa a cambio de no participar en política. Un acuerdo donde ni Calles ni Obregón estuvieron de acuerdo con De la Huerta, pero De la Huerta lo sacó adelante. Cuando Álvaro Obregón es presidente, el gobierno de Estados Unidos le dice, este es el contexto político, no el personal, le dice, yo reconozco tu gobierno, pero tenemos un asunto pendiente, que es Villa, el único latinoamericano que ha invadido Estados Unidos. No pudimos, la expedición Pershing no fracasó, entonces ayúdanos con este asunto y nosotros te vamos a ayudar por el otro lado. Y entonces Álvaro Obregón y Calles tienen un problema grave, porque si queda
es evidente que ellos mandaron matar a Villa, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a parecer que ellos le hacen los trabajos sucios a Estados Unidos. Entonces hay que buscar una manera muy ingeniosa de poder armar esta conspiración para poder deshacerse de Villa, además de un problema de política interna, que Villa declara un año antes que él apoya la candidatura de la Huerta, obvio, quien le había dado la salida honrosa en la rendición, en contra de la candidatura de Calles, que era el sucesor designado de Álvaro Obregón como presidente, para presidente de la República. Y ahí hay una división importante. Matan a Villa en julio del 23 y en diciembre es la rebelión de la huertista. O sea, apenas tuvieron una ventana de 3 meses, porque Villa inclusive declara que él en 40 minutos levanta un ejército de 40,000 hombres. Empieza a amenazar. Muchos dicen que ahí cerca de Canutillo había todo un movimiento de 500 soldados que iban y venían y gente, había una recopilación de armas. Entonces es bastante más complejo el asesinato que la venganza personal, por ejemplo, de nuestro primer sospechoso, que es Jesús Herrera, que Villa había mandado matar a su padre y a sus 3 hermanos. Había habido varias ocasiones donde Jesús Herrera lo había amenazado. En una ocasión, inclusive, en un restaurante sacó una pistola para tratar de matarlo y no lo logró. Villa se queja con Calles, le escribe y le dice: aquí me están tratando de matar, protege.